Aquí coloqué la operativa al alza. Vemos ese swing bajista ya mostrando debilidad. Aunque había un patrón también que estaba mostrando el precio de velas rojas, dos velas verdes, velas rojas. Entonces opero yo aquí al alza, siguiendo el patrón que estaba formando el precio en ese swing bajista. Aquí el precio empuja al alza, perdón, a la baja. Entonces yo estaba esperando un retroceso. Lo da el retroceso, pero ahora necesitaba un empuje a la baja. Pero en la parte inferior me doy cuenta que había un número redondo. El precio generalmente es atraído por los números redondos, pero también puede ser rechazado o empujado. Entonces estaba esperando el retroceso que lo dio y luego necesitaba un empuje que indicara de que el precio iba a bajar, como lo vemos, ¿no? Pero miren lo que pasa. El número redondo al final, si bien es cierto el precio es atraído por el número redondo, pero al final lo rechaza. Dado el patrón que estaba mostrando el precio en ese swing, bueno, el precio está en consolidación, rompe una zona, avanza, ¿no? Todo indicaba que seguía a la baja, pero cuando opero yo coloco la operativa anterior, yo vi que el precio se detuvo en esa zona, por eso operé a la alza. El precio siguió siendo lo mismo, ¿no? Baja en la vela anterior y luego empuja al alza, pero se queda dentro de esa zona, lo que indicaría de que el precio podría irse a la baja. Dependería de ese swing, de ese movimiento de ese swing alcista que vemos. Aquí vemos esa vela que abre al alza desde abajo y empuja, entonces yo aquí opero el retroceso del precio. A veces opero, pues, bueno, no entra la operativa, ¿no? Pero a veces opero no dependiendo del tamaño de la vela, sino dependiendo de los movimientos que está haciendo el precio. Y como había fuerza bajista, entonces el precio es empujado, empujado y luego, naturalmente, a veces se empuja a la baja. Como en este caso, ¿no? La probabilidad fue que el precio iba a retroceder, pero retrocedió un poco más, ¿no? Pero no entra me ganó el tiempo de compra. Y vemos que al final esa vela rellena o intenta rellenar esa zona de esas mechas del lado izquierdo y deja una vela de indecisión. Bueno, cuando hay una vela de indecisión en una zona prácticamente donde está consolidando el precio, no hay una dirección a donde puede ir el precio. Puede irse al alza, puede irse a la baja. Por eso es que ahí es mejor esperar. Podría romper ese número redondo, ¿no? Estamos dentro de una zona ancha y así que era mejor esperar un momento. Quise operar a la baja, pero no entró porque ya me estaba inclinando el precio más a la baja. Miren ahí, cometo un error, ¿no? Menos mal que no entró la operación y bien y se fue al alza. Todo lo contrario a lo que yo estaba pensando tenía como probabilidad en ese momento. Al final rellena la parte superior. Entonces, pero sale de ese nivel, aunque la zona era hasta arriba, hasta ese número redondo, y el precio empujó al alza y retrocede. Bueno, ahí yo ya estaba esperando que el precio empuje a la baja, a un empuje obvio a la baja, que me muestre que se va hacia esa dirección. Bueno, ahí empuja el precio. Estaba esperando un retroceso pequeño, no tan grande, pero ese retroceso quería, pero no lo dio. Y el tiempo de compra ganó y bueno, aquí ya me desesperé un poco. Pero la probabilidad mía era que después de que el precio rellena, no como ya he comentado anteriormente, una zona en el lado izquierdo. Y más aún que no termina con mecha, como diciendo de que no hay presión alcista. Entonces el precio en esa vela sube al alza y es rechazado de esa zona. Entonces la probabilidad era que termine roja esa vela. O baje más, pero vemos que al final al menos no se pierde, ¿no? Ya después de unos minutos vemos que el precio sigue empujando al alza. Ya estaba saliendo de la parte inferior, como que se activaron los compradores. Y ya la probabilidad a la baja no era. Entonces yo aquí intento operar en un retroceso que me da el precio al alza, pero vemos que el precio es empujado con fuerza, empuja, empuja y llega a esa zona de esa mecha del lado izquierdo. Entonces estaba esperando que no pasara de ahí y coloco la baja.
porque el precio en la parte superior ya había retrocedido, ya mi probabilidad estaba en que el precio iba a retroceder. Como probabilidad, a la vez que lo dio en la mecha, prácticamente esas dos velas verdes de retroceso llegaron hasta esa zona y de ahí entraron los vendedores, perdón, sí, los vendedores. Entonces, tenía yo como probabilidad de que el precio retrocedería en la misma vela hasta esa zona, o al menos el precio lo detenga ahí, pero vemos al final que ocurre lo de la vela anterior también, ¿no? En los últimos segundos empuja, bloqueó pero la alza. ¿Por qué? Porque aquí ya vi que había fuerza alcista. Esa vela desde abajo subió, llegó a esa zona, retrocede y siguió empujando el alza, como indicando que ahora la probabilidad era el alza y que los compradores se habían activado. Como probabilidad de llegar a la parte superior de esa entrada de vendedores. Hasta ahí más o menos, pero no sabemos en realidad, no, uno tiene que ir observando y siguiendo el precio para ver las zonas. Y ahí vemos esa vela de indecisión, ¿no? Que señala. Cuando ocurre, hay ese tipo de velas. Yo leí un libro que se llama Oferta y Demanda, donde en esa teoría, en esa práctica, menciona que en escenarios así de consolidaciones te ubiques en la zona donde hay una vela de indecisión y hay fuertes probabilidades de que el precio llegue hasta esa zona. Bueno, ahí se ganó la operativa, coloqué dos al mismo tiempo. Bueno, ese vela de indecisión, hasta ahí va a llegar el precio. Ese es como probabilidad, pero aquí el precio sale a la baja. Estaba casi a la altura de esa mecha, de esa vela de indecisión, pero yo necesitaba un empuje más fuerte, porque arriba había un número redondo. Ese número redondo, como les comenté, a veces el precio es atraído y luego retrocede, lo puede romper. Estaba muy cerca, ¿no? Entonces necesitaba un empuje más de confirmación, pero no lo da. Así que mejor esperé a ver qué más hacía el precio, para ver una posibilidad de ir al alza. Bueno, al final vemos que el precio empuja al alza, pero rechazado de esa zona, como que ya los vendedores activaban. Vemos que el precio sigue empujando al alza, mostrando fuerza al alza. Y dado ese swing alcista, y vemos el escenario, la probabilidad de llegar a esa zona. Ese era mi problema en ese momento. Bueno, aquí el precio va a la baja. La vela anterior no sale de la zona, ¿no? Va a la baja, empuja. Otra vez va a la baja. Y es empujado al alza. Y en el retroceso coloco la operativa. Ya no había más que hacer porque el tiempo de compra estaba justo. Pero sin embargo, el precio retrocede. El error que cometo ahí es que en la parte superior no marqué dónde terminaba la vela de indecisión. Me olvidé de ese nivel. El precio no había salido completamente de la zona. Llegó hasta ahí y se regresó. Entonces dando como probabilidad de que el precio no podría ir al alza. No lo sabemos. Al final vemos en realidad cómo termina la vela. La operación se pierde y yo coloco la operativa a la baja. ¿Por qué no coloco la operativa a la baja? Porque esa vela de la parte superior retrocede y envuelve la vela anterior en una zona superior donde ya teníamos como probabilidad también de que podían activarse los vendedores. Y es por eso que yo espero el precio retrocede y le coloco dos operativas más a la baja. ¿Por qué? Porque el precio, cuando yo abre
Cierra la vela anterior, coloco la operativa a la baja. El precio es empujado al alza. En el retroceso, empuja otra vez, casi como la operación anterior, pero al contrario. Empuja, retrocede y en el retroceso coloco la operativa a la baja. ¿Por qué? Porque ya vemos que se habían activado los vendedores, vimos fuerza en esa vela. Los compradores ya llegaron hacia esa zona, salieron de esa zona, llegaron hasta la zona de la vela de indecisión que les indiqué anteriormente. Se regresa y luego se empuja